¿Has invertido dinero en ciberseguridad? ¿Has implementado controles? ¿Has puesto todo lo necesario para proteger tu empresa? Y aún así, ¿sufriste un incidente o una infección? Quédate porque en este episodio platicaremos de los motivos. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre, te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea o que haya sido un día de éxito. Comienzo agradeciéndote por estar nuevamente una semana más aquí conmigo para escuchar y hablar sobre ciberseguridad principalmente, y también para recordarte nuestras redes sociales, EasySecMX, así nos encuentras en todas las plataformas. También puedes ir a nuestro blog.easysec.com.mx, donde publicamos de igual forma semana a semana artículos que estoy seguro que te pueden ayudar a comprender de mucho mejor forma cómo implementar ciberseguridad en tu empresa. Si quieres que te apoyemos en llevar a cabo algún proyecto, no dudes en contactarnos en contacto@easysec.com.mx para que podamos sacar ese barco a flote y vaya navegando de la mejor forma. Si este podcast te gusta, déjanos tu calificación en Spotify, déjanos tus comentarios, ayúdanos calificándolo, ayúdanos también contestando las encuestas que dejamos y compártelo con quien creas que puede ayudarle. En mis redes personales me encuentras como José Cruz Bringas en Twitter y en LinkedIn para que vayas a seguirme y estemos en contacto más de cerca. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de esta semana, el tema que traemos a colación el día de hoy. Y es que muchas veces nos llega a suceder a las organizaciones que por más que implementemos controles, tenemos nuestro anti-malware, tenemos IPS, IDS, firewall, todo lo que nuestros expertos nos han dicho o todo lo que lleva alguna normativa, todo lo que las consultorías nos han dicho que debemos de tener. Y aún así, ¿qué sucede? Que se infecta un equipo, probablemente algún ransomware, probablemente algún malware que puede afectar a la organización o que la afecta de alguna forma. Y esto, déjame decirte que es normal, es muy normal. No creas que por tener controles vas a estar al 100% protegido. Muchas veces tenemos una gran cantidad de controles de seguridad, tenemos nuestras políticas, nuestros procedimientos, todo muy padre, muy bonito, enfocado en proteger a la organización, y aún así tenemos incidentes de seguridad. Aún así llega a suceder algún incidente que afecta a la operación, donde no sabemos o nos llega a pasar que no encontramos el motivo por el cual llegó, por el cual sucedió, aunque tenemos todo bien al día. Y es cuando aquí llega alguna duda o la duda que tienen muchas organizaciones sobre si todo lo que han invertido en seguridad es válido, si sus controles son eficaces, si nuestra estrategia de seguridad es eficaz para proteger a la empresa. ¿Esto te ha pasado? ¿Te ha ocurrido que aún con controles de seguridad tus dispositivos se infectan? Si no, ¿conoces a alguien que ya le sucedió algo así? Yo conozco muchas personas, muchas organizaciones que me dicen: es que yo tenía protección y aún así me infecté. ¿Por qué sucedió? O ya cambié de proveedor porque no me funcionó, etcétera, etcétera. Y es que aquí puede haber muchos motivos por los que suceda, pero vamos a hablar del por qué se puede infectar un dispositivo en nuestra infraestructura, en nuestra organización. Y ya lo he comentado en muchas ocasiones, que no importa el número de controles y productos de seguridad con los que cuentes, si alguna persona abre la puerta y deja pasar al atacante, de nada nos va a servir. Asimismo, existen algunas otras variables que no podemos controlar, como el actuar de las personas. Podemos limitar sus acciones, podemos controlar la mayoría de sus acciones, pero siempre va a haber algo o algún punto que no tengamos definido o que el usuario, la persona, haga sin que nosotros lo tengamos dentro de nuestro radar.
Ya sé que puedes decirme, pero es que yo tengo módulos para protegerme contra el malware, contra el ransomware, virus, troyanos, spyware, phishing, criptomineros, etc. Contra ataques de intrusos, tenemos IPS, IDS, incluso tenemos protecciones como un sandbox para detectar malware de día cero. Tenemos nuestro firewall, segmentamos nuestra red de una forma correcta, etcétera, etcétera. Puedes ponerme 1000 ejemplos y aún así, un equipo o un dispositivo de nuestra empresa se llega a infectar. Por lo que aquí nos volvemos a cuestionar si vale la pena contar con todos esos controles, si al final vamos a tener una infección, vamos a sufrir un incidente de seguridad. Déjame decirte que en todos los casos nadie se encuentra exento, ninguna empresa se encuentra exenta de sufrir un incidente de seguridad. No hay nada ni nadie que pueda protegernos al 100% y quien te diga lo contrario, créeme que te está mintiendo. La probabilidad de que suceda algún ataque o incidente siempre va a existir, siempre hay una probabilidad. Y el trabajo de nuestros especialistas o de los servicios de ciberseguridad que tú contrates es reducir esta probabilidad lo más que se pueda y siempre estar preparados para cuando nos llegue a suceder un incidente. Debemos de tener todo lo necesario para disminuir el impacto que puede ocasionar en nuestra empresa. Ya te he hablado en otras ocasiones de que debemos de cambiar la forma de pensar en cuanto a la protección. Tenemos que cambiar ese paradigma y ahora, en lugar de preguntarnos si estamos protegidos contra los ataques, deberíamos de estarnos preguntando claramente, ¿estamos preparados para un ataque? Y es que aquí cambia mucho la forma de ver la seguridad, cambia mucho la forma de implementar y de enfocar nuestros controles de seguridad a la empresa. El problema principal que vemos y la principal causa en la mayoría de los casos que hemos visto es que todo llega a suceder por un usuario. Siempre llega o pasa por un usuario que puede lograr o logra vulnerar o pasar nuestros controles y realizar actividades o acciones que no debe, ya sea porque es un usuario que no tiene capacitación sobre cómo debe de manejar de forma correcta su equipo, la información con la que trabaja, los datos que maneja de la organización, o también podemos ver casos que se realizan por desconocimiento de las personas hacia las políticas de seguridad de nuestra empresa. También hay negligencia o accidente. La mayoría de los casos, en más del 90% de los ataques, suceden porque un usuario dio un clic que no debía, porque un usuario descargó un archivo que no debía, que pasó por nuestros controles, probablemente no fue detectado, pero como siempre te he dicho, los usuarios deberían de convertirse en nuestros aliados y principal escudo de seguridad contra los ataques. No debemos de pensar que el usuario es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, como se escucha por todos lados, como nos dicen por todos lados, aunque aquí claramente podemos ver que al final el usuario es quien va a generar o a provocar un incidente de seguridad. No en todos los casos, pero en la mayoría. La tarea de los especialistas es proteger nuestra empresa y así disminuir el impacto que puede ocasionar un ataque, teniendo en cuenta el mayor número de posibles puntos de entrada o teniendo una visión clara de la mayoría de las vulnerabilidades que pueden existir en nuestra infraestructura, en nuestro sistema, en nuestros recursos, por donde los atacantes o por donde un malware pudiera infiltrarse y todo lo que podría tener en cuanto a afectación para la empresa, cómo podría impactarnos si es que llegara a fugarse por tal o cual lugar y cómo debemos de actuar. ¿Cómo debemos de actuar si una amenaza llega a materializarse? Por ejemplo, si sabemos que nuestro servidor de archivos es vital para la empresa, ahí se almacena toda la información que la organización requiere para llevar a cabo su proceso principal. Entonces tendríamos que pensar en mantener esa información, ese activo, siempre confidencial, disponible e íntegro.
lo que va con la triada de la seguridad, que espero que ya te la sepas, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Hay que pensar en estos 3 puntos para nuestros activos más críticos. Pensemos, siguiendo con el ejemplo, que alguien llega a copiar un archivo malicioso en un servidor y resulta que era un ransomware y se cifra toda la información. El impacto que puede tener en este ejemplo puede ser devastador para la empresa. Y para ello, para evitar o para disminuir, mejor dicho, el impacto, debemos de tener por lo menos algunos puntos en cuanto a seguridad. Primero, requerimos de un monitoreo siempre constante, siempre específico para poder detectar a tiempo algún incidente, algún ataque, algún evento de seguridad que pueda derivarse en una afectación a la empresa. Una vez, si es que tenemos este monitoreo y detectamos algo, ya que sucedió, tendríamos que tener ahora un respaldo de lo que tenemos en cuanto a activo crítico, un respaldo de la información que para la organización, siguiendo con el ejemplo, es crítico. Este respaldo nos va a ayudar para restablecer ese servicio, para restablecer la operación de la empresa y así poder seguir laborando y generando dinero, dejar de perder dinero. Aquí el impacto se disminuye. Tal vez perdamos operación por un par de horas, por un par de días, que lo mejor espero que no sean días, pero vamos a poder restablecer ese servicio. Entonces vamos a perder dinero solo por un tiempo, pero después tenemos la seguridad de que vamos a restablecer y seguir generando dinero. Otro punto que debemos de tener en cuenta es la protección a nuestra red. ¿Para qué? Para poder aislar el incidente cuando llegue a suceder y evitar una propagación de la infección cuando ésta suceda. Si podemos hacer esto, el impacto también se va a reducir, también se va a minimizar, ya que solo vamos a tener la afectación a un activo y no a toda la organización. Es importante que para eso tengas también el monitoreo de esto que te estoy mencionando. El plan de contingencia es muy importante, pero antes de eso me estaba faltando la protección al endpoint, como se conoce, o la protección al dispositivo final del usuario, que son los activos con los que trabaja nuestro usuario. Puede ser una laptop, puede ser una PC, puede ser un dispositivo móvil. Tenemos que también tener protección hacia estos dispositivos para de igual forma cuando algo llegue a suceder, lleguemos a detectarlo mediante el monitoreo, podamos aislar este incidente y evitar la propagación hacia la demás infraestructura, hacia los demás dispositivos, ya que recordemos que podemos generar una propagación si es que tenemos vulnerabilidades en los demás dispositivos. Si un malware se infiltró por una vulnerabilidad en un activo, seguramente tenemos más en la empresa que tengan esa misma vulnerabilidad y por ahí se puede propagar. Después, ya con todo esto, un plan de contingencia es muy importante, o un plan de respuesta a incidentes. ¿Por qué es importante el plan de respuesta a incidentes dentro de nuestra empresa? Porque nos va a ayudar a saber las acciones que vamos a tomar, los puntos que debemos de seguir para poder restablecer la operación. Nos va a decir qué debemos realizar o qué debemos hacer con un incidente de seguridad. Puede incluir qué pasa si se cifra nuestro servidor con ransomware, siguiendo con el ejemplo, qué debo de hacer, qué acciones tomar. Probablemente primero aislar el equipo, levantar después un servidor espejo o un servidor donde pongamos el respaldo para poder restablecer nuestra operación y ya después de eso generar algún análisis tipo forense hacia el activo dañado para saber qué fue lo que sucedió, por dónde nos atacaron, por dónde entró esa infección, por dónde entró ese malware y así después tomar conciencia de lo que está sucediendo y planear algunos cambios, algunas mejoras en cuanto a la seguridad. Recuerda que la seguridad es mejora continua y con esto vamos a evitar que vuelva a suceder o vamos a estar prevenidos para que nos
cuando vuelva a suceder, que espero que no sea el caso, sepamos actuar de una forma más rápida. Nuestro plan de contingencia también debe de mejorar, debe de reducirse en cuanto a tiempos para poder restablecer nuestros servicios. Y si cumplimos con ello, créeme que vamos a reducir el impacto de una forma sustancial que puede ocasionar un incidente de seguridad en nuestra empresa. Vamos a perder menos dinero, diciéndolo en palabras más claras. Y también quiero dejar claro que existen muchos más puntos que puedes implementar para reducir el impacto. Ya todo dependerá de tu estrategia, de los especialistas, de las detecciones, de tu análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Pero si cumples con estos puntos que te mencioné, creo que el impacto se reduce de una forma muy significativa y vas a poder tener más claro qué acciones tomar y estar preparado para cuando te suceda un incidente. Si ya hiciste la tarea bien, sabrás los puntos que debes de atacar y las acciones que debes de tomar cuando te suceda una infección, cuando tengas un problema o un incidente de seguridad que afecte a la operación. Vamos otra vez al ejemplo. Si tú tienes todos estos puntos que te acabo de comentar o más, vas a estar preparado y vas a saber que cuando algo afecte a tu servidor principal de archivos, que es lo que les comentaba en el ejemplo, vas a tener las herramientas para actuar y restablecer la operación, restablecer ese servicio que es crítico para la empresa, por lo que el impacto que puede ocasionarte se va a reducir y vas a poder estar más tranquilo sabiendo que en un par de horas, en un par de días vas a tener nuevamente tu operación al 100%. El ecosistema de seguridad es muy completo, o tiene que ser muy completo, mejor dicho, para que puedas tener un impacto menor en la empresa. El implementar controles te ayuda a que estos sucesos o estos incidentes de seguridad sucedan con una frecuencia mínima. ¿A qué me refiero? Probablemente si no tenías controles, tenías alguna infección cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Cuando implementas controles de seguridad podrías medirlo sabiendo que esa infección que tenías anteriormente de una forma constante, ahora solo es una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, y así es como podrías saber si funcionó. Y siempre, como te lo digo y te lo he dicho en reiteradas ocasiones, debes de estar preparado para cuando suceda esto. Si no estás preparado, créeme que vas a sufrir mucho en cuanto a pérdidas económicas y vas a tener muchos problemas en la empresa. ¿Cuántos casos hemos escuchado de organizaciones que se fueron a la quiebra por un incidente de seguridad o que perdieron millones de dólares por un incidente de seguridad? Tú podrás decir, he escuchado de grandes empresas que tuvieron un incidente y tuvieron pérdidas millonarias. Sí, claro. Aunque tuvieron controles de seguridad, tuvieron pérdidas millonarias. Pero tú te imaginas, si con controles, con una normativa implementada de seguridad, perdieron esa cantidad de dinero, ¿cuánto hubieran perdido si no hubieran tenido los controles de seguridad? Te invito a que reflexiones y a que implementes controles, a que comiences a preocuparte un poco más por la seguridad en tu empresa. Y si tienes algún proyecto, algo que quieras que te apoyemos, por favor envíanos un mensaje a contacto@easysec.com.mx para que podamos estar en contacto y podamos sacar ese proyecto a flote, para que podamos ayudarte en materia de ciberseguridad. Recuerda que en EasySec siempre tendrás un aliado. Y ya para finalizar, me despido recordándote nuevamente nuestras redes sociales, EasySecMX. Así nos encuentras, ve a buscarnos, ve a seguirnos. También nos encuentras en blog.easysec.com.mx. Puedes enviarnos un mensajito a contacto@easysec.com.mx. Si tienes algún proyecto de seguridad y quieres que te apoyemos, no dudes en contactarnos por cualquiera de nuestras plataformas. Mis redes personales, José Cruz Bringas, Twitter y LinkedIn. Así búscame para que estemos en contacto más de cerca. Envíame la invitación.
Y con esto estamos llegando al final de este episodio. Espero que haya quedado un poco más claro, que te haya dado un poquito más de luz en cuanto a este tema y que no te decepciones, que no te sientas triste porque tuviste algún incidente de seguridad y lo pudiste sacar adelante, pudiste salir de ese barco que se estaba hundiendo y no te sientas así. Mejor enfócate en mejorar la ciberseguridad. Espero que hayas tenido un día de éxito o que lo tengas si es que me escuchas por la mañana. La siguiente semana tenemos nuevamente una cita para hablar sobre ciberseguridad. Que tengas excelente día, nos vemos la próxima.